¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Screen Mode, un canal dedicado para entretener a todas esas personas que como yo somos adictos a algún tipo de contenido audiovisual, ya sean shows de televisión, cine o incluso videojuegos. Para encabezar el estreno de este canal, hemos elegido un tema del que se estará hablando mucho por los siguientes meses: Game of Thrones. Esta sin duda es una serie que ha puesto un precedente en cómo crear contenido de gran presupuesto comparable a las más aclamadas películas de la historia del cine, pero para televisión, gracias al excelente estándar de contenido de la cadena HBO, pero principalmente por su increíble y talentoso escritor George R.R. Martin, quien se ha consagrado como uno de los mejores escritores de fantasía de los últimos tiempos. Incluso hay quienes se atreven a compararlo con J.R.R. Tolkien, escritor de la mundialmente famosa saga de fantasía épica Lord of the Rings. Game of Thrones ha tenido un éxito masivo por su grandiosa forma de contar la historia, sus personajes cautivadores y por muchas otras cosas. Pero entre los muchos misterios que los fans han tenido durante los años desde el estreno de los libros hasta el último episodio de la quinta temporada, hay uno que tiene nombre y apellido: Jon Snow. Y es precisamente ese misterio el que nos trae hoy aquí. ¿Quién es la madre de Jon Snow? Tal vez tú piensas que es un detalle sin importancia, pero no. Este es un detalle tan importante que cuando los productores de televisión le propusieron a su escritor adaptar sus libros a la serie, George R.R. Martin terminó la entrevista preguntándoles cuál era la verdadera identidad de Jon. Y obviamente ellos lograron responder correctamente. Así que si es un detalle tan importante, vale la pena averiguarlo. Pero antes de comenzar, alerta spoiler para todo lo que ha pasado en el show hasta ahora. Según lo que está explícito en la historia que hemos visto hasta ahora, Jon Snow es el hijo ilegítimo de Ned Stark, señor de Winterfell y guardián del norte. La historia que sabemos es que nació en fechas cercanas al nacimiento de Robb Stark, producto de una sola noche de pasión en la que Ned le fue infiel a su esposa con una mujer llamada Wylla. Ned Stark lo llevó a Winterfell después de la guerra e insistió en que se criara con sus hijos legítimos, a pesar del rechazo de su esposa, quien veía la presencia de Jon como un recordatorio constante de la infidelidad de su marido. A pesar de esto, Ned siempre lo trató como uno más de sus hijos, y Jon llegó a llevarse muy bien con sus hermanos, especialmente con Robb y Arya. Esto lo sabemos por varias partes del libro, incluso en el primer capítulo donde Ned habla de esto con su amigo Robert Baratheon. Pero esto es una gran contradicción, pues el libro nos describe una persona totalmente diferente. Ned Stark es llamado asesino de gran virtud, un hombre tan leal a sus principios que literalmente está dispuesto a perder su cabeza antes de perder su honor. En la temporada número 1 lo vemos dispuesto a morir de hambre en una celda antes de mentir sobre la legitimidad del próximo rey. Ned simplemente no es el hombre que deshonraría a su esposa con otra mujer. Incluso Stannis Baratheon, hermano de Robert, lo confirma en la quinta temporada cuando dice: acostarse con una prostituta de una taberna no era el estilo de Eddard. Así que claramente todos los detalles dejados por el escritor son pistas que nos llevan a saber que Ned Stark está mintiendo. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera historia del origen de Jon Snow? La respuesta es que ni siquiera Ned es su padre. Jon Snow es realmente hijo de Lyanna Stark, hermana de Ned, y Rhaegar Targaryen. Pero para entender mejor todo esto debemos viajar varios años en el pasado antes de donde comienza la serie. Rhaegar es el hermano mayor de Daenerys Targaryen y heredero al trono. La historia cuenta que Rhaegar raptó y asesinó a Lyanna Stark, quien estaba comprometida con Robert, por lo que inició una guerra entre los Targaryens y los Baratheon llamada la Rebelión de Robert para rescatarla. Al final de la rebelión, él termina matando a Rhaegar, pero cuando llegan a rescatar a Lyanna, ella ya está muriendo bañada en su propia sangre. La muerte de Rhaegar tuvo muchas repercusiones, llevando al destierro de los Targaryens del trono, Daenerys y su hermano teniendo que huir del trono, y Robert Baratheon convirtiéndose en el rey de Westeros. Es ahí, bajo este contexto, en el que comienza el primer capítulo de la serie. Pero gracias a distintas pistas dejadas en las temporadas pasadas, podemos saber que esta historia no pasó de la manera como sabemos. La más importante de las pistas que respalda la teoría fue un episodio en la quinta temporada. Es una escena crucial protagonizada por Sansa y Peter Baelish. En esta escena, en las catacumbas de Winterfell, Sansa, hija de Ned, le pregunta a Baelish sobre su tía Lyanna, ya que su padre nunca habló de ella. Esto lleva a que Lord Baelish cuente la historia sobre la única vez que la vio en persona.
fue en un gran torneo, en el que estaban todos los personajes más importantes del reino. Al final del torneo fue Rhaegar quien ganó el primer lugar, y como premio le fue entregada una corona de rosas azules para que se lo regalara a quien él pensara era la mujer más hermosa de los 7 reinos. Sorprendentemente para todos en ese lugar, Rhaegar se lo entregó a la prometida de Robert, Lyanna. Todo esto sucedió pocos días antes de que la raptara y que toda aquella guerra comenzara. Así que toda esta historia, más que un secuestro arbitrario, se parece más a un acto romántico en el que 2 enamorados se escaparon juntos para ser felices, en vez de seguir adelante con sus matrimonios arreglados como era de costumbre en aquella época. Según la historia que sabemos, luego de la muerte de Rhaegar, Ned sube a la torre para rescatar a Lyanna, solo para encontrarla muriendo en una cama de sangre, y sus últimas palabras: "Prométemelo, Ned". Ahora, es muy probable que una cama de sangre se refiera a que fue asesinada por su secuestrador, pero también y muy probablemente se refería a que estaba dando a luz al hijo producto de su amor prohibido. Podemos entonces especular que la promesa que ella le pedía a Ned en su lecho de muerte era que mantuviera en secreto la identidad de su hijo y que además lo criara como suyo, una manera de mantenerlo a salvo de Robert, quien había comenzado toda una guerra para encontrarla. Pero entonces, ¿qué significa todo este argumento para la serie? Pues una pista mostrada en la serie nos dice que volveremos a ver a Jon de nuevo como un personaje muy importante, y es en una visión que tiene Daenerys en la casa de los Undyne, cuando ve el trono y toda la cámara cubierta con nieve, lo que podría ser un indicativo de que como legítimo heredero al trono será nuestro Jon Snow quien se siente honrosamente en el trono. Gracias por ver este video y espero que te haya gustado. Si quieres seguir viendo más contenido así, asegúrate de darle like y suscribirte.